por favor, permítame en esta noche entrar en la presencia de Dios juntamente con usted y podamos adorar al Señor con todo nuestro corazón. Así que pidámosle al Señor su dirección en esta hora. Padre, en esta hora venimos delante de ti, Señor, agradecidos con todo nuestro corazón por la vida, por la oportunidad que nos das de poder contemplar tu rostro, de poder entrar en tu presencia y poder honrarte, Señor. Dios amado, en esta noche te pedimos que tú bendigas este tiempo, que sea un tiempo, Padre, en el que podamos regocijarnos en tu presencia, que podamos, Señor, disfrutar de la gracia de tu Espíritu Santo y que, Padre, podamos llenarnos de tu palabra. Tu palabra es verdad y ella es la que nos alimenta. Y, Padre, hoy, Señor, te pedimos que nos des la oportunidad de poder comprender tu palabra en la plenitud que tú quieras que la comprendamos, Señor, y sobre todas las cosas, Señor, que a través de ella, Señor, tú, Señor, y solamente tú seas exaltado, glorificado, Señor. Que nuestra fe, nuestro amor, nuestra convicción y todo lo que nosotros somos, Padre, para ti, pueda ser afirmado en esta hora, Señor. Te damos gracias, te honramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Te pedimos, Señor, que por favor bendigas tu palabra. Bendice a mis hermanos. Señor, redarguye al que tengas que redarguir. Instruye al que tengas que instruir. Y reprende, Señor, al que tengas que reprender. Pero sobre todas las cosas, que tu palabra cumpla el propósito, Señor, por el cual ha sido enviado. Bendito eres tú por siempre y para siempre. Amén y amén. Muy bien, hermanos amados, Dios me los bendiga en esta hermosa noche. El canto de hoy teníamos un canto ya un poco de mis tiempos, pero es un canto muy, muy bello. Me recuerda a mí, cada vez que lo escucho, veo en la voz del Señor dándome el aliento necesario para poder seguir adelante. Y sobre todas las cosas porque dice el cristiano fiel y verdadero. ¿Cómo somos nosotros? ¿Somos fieles? ¿Somos verdaderos? Hermano amado, la palabra de Dios en esta hora nos ha de retar a cada uno de nosotros a que podamos ser personas que exaltemos o no exaltemos el nombre del Señor. Así que en esta hora, bienvenido cada uno de ustedes. El cristiano fiel y verdadero y también el obrero de valor y la iglesia, esposa del Cordero, estarán en la presencia del Señor. Así que para mí esta es una promesa maravillosa, extraordinaria, bella, que me da la oportunidad a mí de poder decir, Señor, yo quiero estar allí donde tú estás. Hoy tendremos la lectura de Segunda de Timoteo, capítulo número 2. Esta epístola está escrita por el apóstol Pablo. Se estima o se cree que será la última epístola que Pablo escriba antes de sufrir el martirio en manos de los romanos. Es interesante ver cómo Pablo, a través de este tiempo, ha podido dejar instrucciones claras a la iglesia. Y cada uno de nosotros, hermanos amados, como parte de una iglesia o de una congregación que asistimos, es importante que nosotros nos mantengamos en los preceptos que Dios quiere. Y como ya lo hemos mencionado en algún otro momento, Pablo se está encontrando con una serie de problemas que ya para su tiempo son problemas que, digo yo, bueno, tenían a Pedro, tenían a Juan, tenían a todos los apóstoles, tenían a cada uno de los apóstoles, y tenían también al mismo Pablo. Y aún así, a pesar de esto, ya encontrábamos problemas doctrinales y problemas heréticos dentro de la iglesia. Y por eso cada uno de nosotros, hermanos amados, tenemos que tener en cuenta
a quién escuchamos, por qué los escuchamos, y a qué va a ser nuestro deseo de poder honrar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pedro que nosotros tenemos que probar los espíritus para ver todos los espíritus. Es decir, tenemos que comprobar si todas las personas que están allí a nuestro alrededor son realmente de Dios o no son de Dios. No todos van a decir que son de Dios, hermanos amados. Así que Pablo en el capítulo número 2 le va a dar 4 grandes mensajes o consejos a Timoteo. Estos 4 mensajes o 4 consejos le ayudarán a Timoteo a poder ser un hombre apto para poder servir al Señor. El primer consejo que Pablo le está dando a Timoteo es de vivir una vida disciplinada. El cristiano no puede ser una persona desordenada ni desorganizada. El cristiano tiene que cuidar muy bien su tiempo, y tiene que cuidar muy bien su tiempo porque, hermano amado, el cristiano tiene la responsabilidad de servir a su prójimo. Y al ver esto, hermanos amados, tenemos que tener mucho en cuenta nosotros que la palabra de Dios le está diciendo a Timoteo cómo él debe de comportarse en medio de la iglesia. Primero le dice que debe de vivir una vida cristiana disciplinada. Primero, como soldado. Imagínese usted, un soldado siempre está listo para la batalla. Un soldado siempre está dispuesto para la batalla. Y lo veremos en algún momento más adelante. También compara a Pablo o la vida disciplinada de un atleta. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, tienes que ser como un soldado, preparado para la batalla. Segundo, tienes que ser como un atleta que va en búsqueda de una meta, o de alcanzar un premio, o de llegar a un lugar específico. Y tercero, como labrador, para que disfrutes de los frutos que has de recibir, que habrás de recibir por medio del trabajo de la palabra o por medio de servir al Señor. Así que Pablo le va a dar estos 3 consejos a Timoteo. El segundo consejo que le va a dar Pablo a Timoteo es las verdades que deben de ser tomadas en cuenta. Y tercero, cómo tratar con las herejías y las controversias religiosas. Y 4, cuidarse de los deseos personales. Entonces ahora vamos a la lectura y veamos un poco cómo Pablo se dirige a Timoteo. Como ya vimos anteriormente, Pablo está en Roma y dice que él ya está a punto de ser ofrendado por el servicio del Señor. Es decir, él dice que sus cadenas no están presas. El evangelio no está preso. Entonces, él predica la palabra de Dios aún ahí donde está. A pesar de todo esto, Pablo le dice entonces a Timoteo, tú pues, hijo mío, por todo lo anterior que ya vimos, tú, Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, gracia, hermano amado, es una palabra que muchas veces, como mucho de lo que nosotros entendemos en la palabra o queremos entender de la palabra de Dios, es una palabra que tampoco la conocemos mucho. La oímos, medio entendemos un poco qué es la gracia. Pero mira, hermano amado, la gracia es un don, es un regalo, es un presente, es algo que nosotros no hicimos nada para merecerlo. Es algo que alguien le plació llevarme a mí un regalo, presentarme un regalo. Esa persona
tuvo que haber trabajado para conseguir el dinero de ese presente. Esa persona tuvo que ir a buscar ese presente. Esa persona tuvo que pensar qué presente dar. Y todo eso lo hizo con tal de congraciarse con cada uno o con el que ha de recibir el regalo. De la misma manera, la gracia es eso mismo para nosotros. Es decir, nosotros como hijos de Dios y como personas redimidas, no somos personas que hemos hecho algo para ganarnos el favor de Dios. Todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios es porque Dios nos lo ha regalado. Nos lo ha dado gratuitamente. Por lo tanto, nosotros nunca podremos pagar nada al Señor de todo lo que Él nos regala. Nos ha regalado la vida en primer lugar. Nos ha dado la oportunidad de estar en este tiempo acá, sanos, salvos, con inconvenientes, con algunas luchas, pero eso no significa que Dios no nos haya regalado una vida bendecida. Al contrario, tenemos una vida tan fructífera, tan bendecida, que no hay nada, hermano amado, que no nos haga falta. Tenemos salud, tenemos comida, tenemos techo, tenemos bendiciones sobreabundantes. Nuestras familias están bien, y si no están bien, hermano, sobre todas las cosas, Dios sigue obrando en nuestras vidas. Así que la gracia, esfuérzate, lucha, métete en la gracia. Ahora Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es lo que ya vimos allá en 1 de Timoteo capítulo número 3, donde Pablo le está enseñando o le está indicando a Timoteo cómo deben de consagrarse aquellos hombres que han de ser personas que van a servir en el ministerio como ancianos, como diáconos, diaconisas. Estas personas tienen que ser personas que estén dispuestas a predicar el evangelio. Si usted puede ver, Pablo tiene un punto focal en su mente: que el evangelio sea predicado, que Cristo sea predicado, que la gracia sea predicada. Y eso nos ayudará a nosotros a entender mucho de lo que Pablo le va a estar diciendo en este momento a Timoteo. En primer lugar, le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Cómo debe de sufrir penalidades? En primer lugar, Pablo está recibiendo o está teniendo él una lucha al estar encarcelado. Definitivamente, estar encarcelado y estar en ese momento no era una causa de alegría para Pablo, ni tampoco era una cosa que Pablo pudiera estar diciendo: qué bendición, estoy aquí todo cómodo. No, Pablo estaba sufriendo una cárcel en este momento, y sobre todas las cosas estaba a punto de ser llevado a ser muerto. Pero Pablo le dice entonces a Timoteo: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Creo que sería un poco engorroso que nosotros nos pongamos en este momento a poder hablar sobre cómo es un soldado. Usted conoce las características de un soldado, así que no nos meteremos mucho en esa parte. Pero le dice Pablo a Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Cada uno de nosotros tenemos que ver que nosotros, como cristianos, servimos a Dios, servimos a Cristo, servimos a Dios con un solo objetivo:
de que Él sea glorificado. Así que Pablo le está dando a Timoteo este consejo: sufre penalidades en la gracia divina y seleccionar ayudantes fieles. Definitivamente no todos estarán listos para poder servir al Señor y ser fieles en algún momento. Algunas personas van creciendo de acorde a sus características. Pablo le dice que debe de manifestar cualidades militares de resistencia y la separación de las ataduras de este mundo. Es decir, Pablo le está indicando a Timoteo que debe de cuidar su vida espiritual y no estar mezclándose con las cosas de este mundo. Recuérdese que nosotros como cristianos no nos apartamos del mundo por cuestiones religiosas. Nos apartamos del mundo porque Dios, que es santo, es nuestro Dios. Y como Él es santo, yo también soy santo. Y como yo soy una persona, usted es una persona que busca a Dios, entonces cada uno de nosotros queremos agradar a Dios y mostrar que estamos siguiendo a un Dios santo. Verso 5, dice la palabra de Dios: también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Una persona que no lucha de acorde a las reglas establecidas en un deporte, eso no llegará a tener, no podrá llegar a obtener el título. Lance Armstrong es un ciclista que ganó más de 11 Tours de Francia, es decir, por 11 años consecutivos. Este hombre fue ganador del Tour de Francia. Y resultó que ya en sus días de retiro, esta persona confesó que se había dopado. Al ser él confrontado con esto, lo aceptó. Y muchas de las coronas que él había obtenido le fueron retiradas. Imagínese usted eso. Ahora, cuando Pablo se está refiriendo que un atleta tiene que luchar legítimamente, es que nosotros no podemos tomar cosas que no están dentro del reglamento de Dios o dentro del reglamento del Evangelio y ponerlo y traerlo a la iglesia. La iglesia no puede caer en mundanalidad, porque esta iglesia es una iglesia santa que ha sido llamada a ser una iglesia santa. Vea el 6. El labrador, para participar de los frutos, primero debe de trabajar. Y esto es claro, ¿verdad? Esto es cierto. Mire, muchos de nosotros nos quejamos, ¿verdad? De que caro está el tomate, de que caro está la cebolla, pero los agricultores se parten el lomo, perdón por usar esa expresión, pero trabajan duro, se esfuerzan grandemente y tienen que estar luchando con diferentes situaciones para cuidar que su fruto no se estropee. Tienen que cuidar el riego, tienen que cuidar el abono, tienen que cuidar de las plagas, tienen que cuidar de que la tierra sea una tierra buena. Y eso requiere trabajo. Al final uno recibe en su casa una manzana, recibe una naranja, recibe un fruto. Pero hermano amado, el trabajo que conlleva que nosotros podamos tener ese fruto ahí es bastante fuerte.
Pero si nosotros quisiéramos tener nuestro alimento, deberíamos de sembrarlo. Y antes de sembrarlo, y cuando lo sembremos y cosechemos y veamos lo difícil que es, diremos nosotros, sí, para participar de los frutos se tuvo que trabajar primero y bastante. Ahora Pablo le exhorta a Timoteo y le dice, mira Timoteo, considera lo que te digo, considera lo que te estoy enseñando, considera las cosas que se te están mostrando. ¿Por qué? Porque Timoteo, tienes que cuidar de las verdades que se deben de tener en cuenta. Y mire, Pablo le dice a Timoteo en el verso 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado entre los muertos conforme a mi evangelio. Así que Pablo le está diciendo cuál es el fundamento o en qué él tiene que trabajar, en qué se debe de dedicar Timoteo, qué debe de enseñar. Debe de enseñar a Jesucristo. Es decir, toda la escritura, hermanos amados, toda la escritura tiene un solo actor principal. Toda la escritura tiene un solo actor principal. Y este es Jesucristo. Hay personas que buscan ovnis en la Biblia. Hay gente que busca dinosaurios en la Biblia. Hay gente que busca muchas cosas en la Biblia. Pero no buscan a Jesucristo. Y toda la Biblia, hermano amado, tiene un solo actor. Ese actor es Jesucristo. Y Pablo le dice, mira Timoteo, acuérdate de Jesucristo. No solamente te acuerdes de mí, mira mis prisiones, mira mis carnes, mira mis cadenas, sino acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Él, acuérdate del sufrimiento que Él tuvo. Jesucristo, para tener la preeminencia que ahora tiene, hermano amado, tuvo que trabajar bastante, tuvo que esforzarse bastante, tanto que dio su vida por amor a nosotros. Así que a este resucitado y conforme a mi evangelio, verso 9, en el cual sufro penalidades. ¿Cómo se sufre en el evangelio? Se sufren penalidades. Se sufren penalidades cuando uno quiere llevar el evangelio como debe de ser. En el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, es decir, a modo de ladrón, de homicida, a modo de personas, de un criminal. Vea cómo lo dice la Biblia NBI, en el cual sufro al extremo de llevar cadenas como un militar, como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Esto nos deja ver a nosotros, hermanos amados, cómo Pablo le está diciendo, mira, a mí no me importa estar en la cárcel con tal de predicar el evangelio. Y por eso dice en el verso 10, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Y creo que usted debería de buscar en la palabra o subrayar esa palabra o apuntarla para ir a buscar en su Biblia posteriormente. ¿Por qué Pablo está hablando de los escogidos? Usted búsquelo, examínelo, pero usted es un escogido de Cristo. Usted es un escogido de Dios. Él lo está llamando a usted o lo llama a usted para que usted sea una persona que lleve el evangelio. Pablo dice, por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan ¿qué? Salvación, que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Ahora, ¿cuál es esa gloria eterna?
la salvación que Cristo nos ha prometido, la salvación de escapar de la ira de Dios. Hermano amado, nosotros conocemos a un Dios de amor, pero sabe una cosa, no podemos separar a Dios de su justicia, y Él tiene que darle a cada uno según sus obras. Por lo tanto, nosotros como personas tenemos que escapar de la ira de Dios. Sí, Dios es amor, pero Dios es justo, y por lo tanto, todos nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en la ira de Dios. Según lo que ya vimos, Pablo le dice a las iglesias, terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Todos los dioses están muertos, sin embargo, nuestro Dios no está muerto. Y a pesar de que usted diga, yo no creo en Dios, no significa que con eso Dios no dejará de juzgar la obra de cada uno de nosotros. Por lo tanto, tengamos cuidado y escapemos de la ira de Dios. Es decir, Cristo quiere darle salvación. Cristo quiere darle vida eterna. Cristo quiere darle la oportunidad de que usted escape de esa ira venidera por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Verso 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Nosotros tenemos que ver, hermanos amados, que si sufrimos en esta vida, tendremos recompensa más adelante. Esa recompensa es una recompensa que Dios ha prometido para todos aquellos que le aman y son fieles a pesar de las adversidades, a pesar de las luchas. Y esto me da también la oportunidad de mencionarles que nosotros no buscamos a Dios por las cosas que Dios nos pueda dar, ¿verdad que no? Nosotros buscamos a Dios porque Él es nuestro Dios. No buscamos a Dios por lo que Él nos pueda dar. Buscamos a Dios porque Él nos amó primero a nosotros. Por esa razón, no debemos de avergonzarnos jamás del Evangelio, sino que al contrario, debemos de ser personas que vivamos en presencia de Dios constantemente. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Y ese es el pecado que muchas veces nosotros no logramos entender, que es el mayor pecado de todos. Rechazar a Cristo, rechazar el amor de Dios, rechazar toda la misericordia que Dios nos ha dado. Hermano amado, si le negamos, amigo, si le negamos, Él también nos negará a nosotros. Dice verso 13, mire, y esto es interesante, maravilloso, lindo, fabuloso, como Pablo trae este texto del Antiguo Testamento a este punto. Mire, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Así es nuestro Dios, hermano. Ese es nuestro Dios. Dios es fiel. Dios es maravilloso. Si nosotros vemos cómo Dios siguió siendo fiel con el pueblo de Israel, aún a pesar de que el pueblo de Israel abandonó totalmente a su Dios, Dios permaneció fiel a Israel. Y sabe una cosa, Dios sigue esperando que usted y yo seamos fieles a Él. ¿Sabe una cosa? Es que Dios no puede negarse a sí mismo. Dios tiene que cumplir sus promesas, sus palabras. Él, la obra que ha empezado en usted y la ha empezado en mí, la completará. Por esa razón, tenemos que ser personas que busquemos ser fieles en todo momento. Ahora, Pablo
le va a dar otro consejo más a Timoteo. Le va a dar cómo debe de tratar las herejías y la controversia religiosa. Ahora, usted se da cuenta que Pablo retó a Timoteo desde el versículo número 2, 3, 4 y 5 a ser un hombre que persevere y luche. Y algo que Pablo le mencionó es que debía de ser un soldado, que se debería comportar como un soldado. Y un soldado, hermanos amados, está para pelear una batalla. Esa batalla es una batalla que todos nosotros tenemos que pasar en algún momento. Ahora Pablo va a dar un consejo sabio a Timoteo sobre esto. Y les dice así, mira, recuérdales, ¿a quién? A la iglesia. ¿A quién les debe de recordar esto? A la iglesia. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras. Ahora, Pablo le está diciendo a Timoteo cómo debe de exhortar a una iglesia, a un lugar donde generalmente surgen controversias. Oiga, hermano, en una iglesia se reúnen diferentes personalidades, un montón de personalidades. Y esas personalidades que se reúnen ahí tienen diferentes cosmovisiones, es decir, diferentes formas de ver las cosas. Y muchas veces estas personas van a tener un pensamiento diciendo, bueno, pues yo creo que así esto dice, yo creo que esto debe hacerse, yo creo que así, esto es lo que dice la Biblia, y mucho de esto se va enrolando entre las iglesias. Pablo le dice, miren, no se pongan ahí a estar en contiendas sobre palabras, las cuales, dice, nada aprovechan, sino que es perdición para los oyentes. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo que las palabras contenciosas dentro de las iglesias son perdición para aquellos que la están oyendo, porque la persona, óigame bien, es que esto es lo que debemos de entender exactamente qué está sucediendo. Las personas, cuando están en un momento de debate, pues surgen situaciones donde ninguno quiere perder, ninguno quiere retroceder, todos creen tener las respuestas, o todos creen que todo lo que se está diciendo o lo que yo estoy diciendo es lo correcto. Y eso crea confusión y los oyentes no lo entienden. Así que Pablo le indica a Timoteo cómo debe de tratar esto. Y se lo dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Con quién debemos de presentarnos aprobados? ¿Con los hombres? No, ante Dios. Usted y yo debemos de ser personas que trabajemos en la enseñanza, en la predicación, en cómo llevar el evangelio. Pero sin duda alguna vamos a toparnos con diferentes cosas que de alguna manera no lo vamos a poder controlar. Pero Pablo le dice a Timoteo, preséntate a Dios como aprobado, como obrero de que no tiene nada de qué avergonzarse. ¿Qué le está diciendo? Que busque usar bien la palabra de verdad. Es decir, Pablo le está aconsejando a Timoteo ser un diestro expositor de la verdad. ¿Cómo se logra ser un diestro expositor de la verdad? Estudiando la verdad, metiéndose a la verdad. Hay muchas doctrinas dentro de las iglesias que han causado divisiones dentro de los mismos cristianos. ¿Cuál es el problema? Que muchos no estudian la palabra de verdad.
Y al no estudiar la palabra de verdad, nos quedamos con nuestras propias percepciones, conocimientos o cosas que hemos oído en el transcurso de nuestra vida cristiana. A mí me enseñaron a ponerme un velo. No quiero crear división ni confusión. Y otros dicen, no, ¿para qué se va a poner el velo? No se ponga velo. Mientras que otra dice, póngase velo. Y eso crea una situación de lucha y debate que no ayuda. Y sabemos, hermanos amados, cómo debemos de entonces de poder evitar estas cosas. Primero, siendo un expositor de la verdad, enseñar la verdad, mostrar la verdad, con sabiduría, con entendimiento. Algunos entenderán más rápido, otros no entenderán tanto. Mire lo que le dice el verso 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías. Ahora, hay cosas, verdades, que no podemos nosotros dejar de pasar por alto. Por ejemplo, si usted oye a algún expositor alguna vez donde le indique que Jesús no es Dios, aléjese de él. Porque eso está trastocando las verdades del Evangelio y los fundamentos de nuestra fe. Y eso sí puede acarrear una pérdida de la vida o del alma que escucha. Por ejemplo, que el Espíritu Santo es solamente una fuerza. Aléjese, porque esa persona no le está enseñando correctamente la salvación y mucho menos las verdades bíblicas. Cosas fundamentales como la salvación, donde le dicen o le pueden agregar alguna situación adicional para ser salvos. Aléjese. Cosas como, por ejemplo, la divinidad de Dios. Hermano amado, hay tantas cosas que el día de hoy se predican en muchos lugares y se enseñan en muchos lugares, y hoy con el acceso a internet y las redes sociales tenemos acceso a una infinidad de cosas. Esas cosas no las podemos evitar, no podemos dejarlas pasar por alto. Tenemos que predicar sobre ellas y proclamar las verdades del Evangelio. Más cosas así pequeñas, como si me pongo velo, como si uso pantalón o no uso pantalón, las mujeres usan pantalón o no usan pantalón, si usan maquillaje o no usan maquillaje. Esas son cosas que no conciernen a la salvación. Por lo tanto, esas no deberían de ser los puntos vitales de discusión dentro de una iglesia o dentro de un grupo religioso. Ahora, si creamos división por eso, ahí sí hay un problema, porque estamos dividiendo el cuerpo de Cristo con palabras o por cosas, por detalles que no valen la pena, hermano amado. Verso 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, que conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Ahora, usted se da cuenta cómo Pablo va a destapar aquí una controversia que ya se estaba dando acá. Y Pablo los expone a las personas que están haciendo así, los pone con nombre. ¿Por qué? Porque estas personas estaban trastocando un fundamento de todo cristiano. ¿Cuál era esto? Verso 18, que se desviaron de la verdad
diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Esa es una total herejía, porque imagínese usted, si la resurrección ya se efectuó, entonces, ¿dónde se quedan aquellos que están sirviendo en ese momento o en este momento que Pablo está escribiendo? ¿Dónde quedaron? ¿Fueron engañados? ¿No hay cielo? ¿Cristo no los recogió? Etcétera, etcétera. Y esa es una herejía que Pablo pone en evidencia que es una herejía. ¿Se da cuenta? Pablo no les está diciendo, miren, no defiendan la fe, sino que al contrario, detalles, si debemos llevar velo, si debemos de usar maquillaje, si no debemos de usar joyas, si los hombres deben de usar el pelo largo, si los hombres no deben de usar barba. Todas esas son detalles que no conciernen a la salvación. Verso 18, dice así: que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero hay algo interesante, verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Todos los que somos sellados, hemos sido escogidos, hemos sido sellados. Mire, conoce el Señor a los que son suyos. Dios lo conoce a usted, hermano amado. Amigo, que usted me ve en este momento, Dios lo conoce a usted. Dios sabe quién es usted. Y hermano amado, Dios le conoce a usted. Dios sabe de usted. Dios sabe lo que usted está padeciendo. Dios nos tiene en este lugar, hermanos amados. Dice que el Señor conoce a los suyos. Qué maravilloso texto. Qué hermoso texto, hermano amado. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Pecado sobre pecado. Caer en las cosas del pecado, caer en la suciedad, en la inmundicia del pecado. Verso 20. Pero una casa grande, no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro. Y estos, unos son para uso honroso y otros para uso viles. Y déjeme explicarle lo que Pablo está queriendo decir acá. Pablo está teniendo en mente en que en una casa hay platos, hay cucharas, hay vasos, hay vasinicas, hay instrumentos que no se tocan o no se llevan a la boca, perdón. Estos son los usos viles, y dése cuenta que Pablo está hablando de Himeneo y Fileto. ¿Por qué Pablo está hablando de estos vasos honrosos y usos útiles y otros usos viles? Porque Dios está utilizando a estos que están aquí, Himeneo y Fileto, para demostrar que no todos son de Él. Dios utiliza todos los medios que hay para que la persona, para que su voluntad, para que su gracia, para que su misericordia y sus planes eternos sean efectuados. Por ejemplo, un instrumento de uso vil que Dios utilizó fue Judas Iscariote, por ejemplo. Dios utilizó a este hombre. Ahora también Dios utilizará a Himeneo y Fileto para utilizarlos y limpiar su iglesia. Y también para poner un fundamento en la iglesia, para poner una enseñanza
a la iglesia. Y también nos sirve el día de hoy a nosotros para entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Verso 21. ¿Qué es lo que nos dice? Hermano amado, si usted no se limpia, si usted no usa la palabra del Señor, no se llena de la palabra del Señor, si la palabra no lo santifica a usted, si usted no tiene un encuentro, una santificación diaria, usted puede ser usado como un instrumento para uso vil. Así que, si nosotros no limpiamos, vamos a ser personas limpias, que vamos a ser útiles y santificados y de honra para el Señor. Pero si no lo hacemos, seremos instrumentos para usos viles. Yo no quiero ser un instrumento para uso vil, hermano. Yo quiero ser un instrumento para la gloria del Señor. Y por eso, hermano amado, mi compromiso con ustedes es exponerle la palabra de Dios tal y cual está. Y buscarle el significado completo y la aplicación para nuestros días. Usted debe de hacer lo mismo y debe de aprender de los buenos maestros para que usted pueda también llevar la palabra de Dios. Yo quiero ser un instrumento de oro o de plata. Yo quiero ser un instrumento útil, aunque me falta mucho. Yo quiero ser un instrumento útil para uso honroso, para bendecirlo, para llevar la palabra de Dios. Verso 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado. Yo quiero serlo. Dios, permíteme ser así, Señor. Límpiame más, Señor. Límpiame, Padre, para ser más así. Santificado, útil al Señor. Yo quiero serle útil al Señor. ¿Usted quiere ser útil al Señor? Límpiese. Y dispuesto para toda buena obra. Así que, hermano amado, tenemos que ser instrumentos. La palabra procura viene la palabra espudazo, que esa palabra es una palabra griega que nos permite a nosotros hacerlo así, mire, procura con diligencia. Todo esto que estamos haciendo tenemos que hacerlo diligentemente. Una persona diligente es aquella que tiene una actitud favorable hacia el trabajo y las obligaciones, que busca hacer las cosas prontamente, haciendo uso de su inteligencia, de la economía y de los recursos con alto grado de eficiencia. Y ahora entenderá usted un poco por qué mi portada. En el verso número 6 de Proverbios, del 6 al 8, Dios le dice en los Proverbios, dice así: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en tiempo la siega de su mantenimiento. Así que, hermano amado, cada uno de nosotros tenemos que hacer este trabajo de limpiarnos diligentemente. ¿Para qué? Para que nos presentemos delante del Señor aprobados, como instrumentos útiles, como instrumentos de honra, santificados, útiles al Señor, dispuestos para toda buena obra. Ese es un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ese es un obrero que tiene en su corazón la palabra de Dios. Sigamos adelante ya para ir terminando. Tenemos también ver que Pablo le va a dar los últimos consejos a Timoteo sobre esto. En el verso 22 vemos que la palabra del Señor le dice así: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor,
la paz, con los de corazón limpio, invocan al Señor. ¿Cuáles son las pasiones juveniles, hermanos amados? Las pasiones juveniles son todas aquellas pasiones donde no estamos nosotros seguros hacia dónde vamos. No sabemos con quién nos vamos a casar, no sabemos qué es el trabajo que vamos a tener, no sabemos cómo se llama el estilo de vida que queremos llevar. Y tenemos todavía muchas de estas situaciones. Esas son las pasiones juveniles. Sin embargo, nosotros sí tenemos algo por qué trabajar. Y Pablo le dice, sigue la justicia. ¿Qué significa esto? La justicia habla de Cristo. La fe habla de Cristo. El amor habla de Cristo. Y la paz habla de Cristo. Habla del Evangelio. Habla de la gracia de Dios. Se da cuenta que todo va amarrado y que Pablo no está escribiendo solo por escribir. Ya Pablo le había dicho a Timoteo que él debía de esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo no escribe las cosas solamente por escribirlas. Esto que está viéndose acá se refiere a los temas de la gracia. Y todos usted y yo, somos personas que con un corazón limpio invocamos a Dios. No buscamos a Dios por las cosas que Él nos pueda dar, sino buscamos a Dios por lo que Él es. Así que, verso 24 dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Que verso 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Quizás Dios le conceda arrepentimiento para conocer la verdad. Así que pueden haber situaciones que vengan a la iglesia, pero esta persona debe de tener un corazón afable, un corazón dispuesto a enseñar, un corazón dispuesto a mostrar las verdades. Y las verdades se van conociendo poco a poco. Algunos tardarán un poco más que otros. Eso no significa que las verdades bíblicas no sean verdades. Simplemente aún no entendemos y no comprendemos todas las situaciones que están adversas o están a nuestro alrededor o competen al Evangelio. Verso 26. Y que escapen del lazo del diablo, que están cautivados a voluntad de Él. Ahora, estas personas que muchas veces se puedan oponer, como Himeneo y Fileto, son personas que nunca han sido creyentes, porque usted se da cuenta que están aún cautivas en el lazo del Satanás. Por esa razón, Himeneo y Fileto eran personas que, a pesar de que estaban en la iglesia, a pesar de que habían pasado en la iglesia y a pesar que ellos estaban ahí metidos y habían escuchado todas las cosas que habían escuchado, nunca habían conocido la verdad. Así que el creyente, el hombre de Dios, debe de ser manso, y Dios es el que hace la obra. Al final de cuentas, hermanos amados, Dios y el Espíritu Santo, como ya lo vimos en alguna otra ocasión, Él es, hermano amado, el que nos convence de todo pecado. Vamos a orar en esta noche y vamos a darle gracias a Dios. Oremos. Padre, bendito es tu nombre por siempre y para siempre. Nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón está agradecidos contigo, Señor. Y hoy queremos pedirte, mi Dios, que tú nos ayudes, que tú nos des fuerza, que tú nos des sabiduría, que tú nos des la oportunidad de poder seguir adelante y no detenernos nunca, Señor. Mi Dios amado, que en esta noche, Señor, que tú y yo, Padre, puedas limpiar en mi corazón, mi vida, mi alma, y pueda ser una persona que también, Señor, pueda estar delante de ti, Señor. Hoy te doy gracias. Te pido con todo mi corazón por la vida de mis hermanos, Señor. Bendícelos, guárdalos, ayúdalos, redargúyelos, instrúyelos.
Muéstrale, Señor, la verdad de tu palabra, que ellos puedan entender y puedan regocijarse en tu palabra, Señor. Mi Dios amado, todas las cosas que nosotros te pedimos en esta hora, lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Te rogamos, Señor, que estas palabras queden grabadas en nuestro corazón y que nunca se aparten de nosotros, Señor. Padre Celestial, con todo nuestro corazón te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces le dejo esto, hermano amado. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pero también esto, le pido, hermano amado, que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermano amado, que la paz del Señor quede con usted hoy y siempre. Es mi oración, mi deseo, y que usted sea bendecido en todo momento. Nos vemos mañana, primero Dios, en este mismo lugar, en este mismo medio y a esta misma hora, para poder seguir disfrutando y deleitándonos en la palabra del Señor. Que el Señor quede con usted hoy y siempre.